Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cuarta conferencia del curso de cálculo. En la clase pasada repasamos conceptos básicos de precálculo como trazar la gráfica mediante dilucidar diferentes puntos y poder utilizar la información de la gráfica para determinar límites de la función en valores en X que nos parecían importantes. Bien. En el día de hoy vamos a practicar ejercicios directamente relacionados con límites, que no necesariamente todos van a involucrar gráficas, así que vamos a comenzar. Bien, la clase de hoy voy a proyectar diferentes ejercicios en la pizarra y voy a trabajar sobre ello, así que voy a disminuir la luz. Bien, vean este ejercicio. Usa la gráfica dada de f para establecer el valor de cada cantidad. Si es que existe. De no existir, expliquemos por qué. Bien, ok, vamos a usar esta. Así que vamos a determinar para esta gráfica el límite de la función cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo. Así que nosotros vamos a tomar cada uno de estos valores. Bien. Si nos preguntan el límite de esta función cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿qué ustedes creen que debemos contestar? ¿Qué nos vamos a dejar llevar? Vamos a ver la x, nos vamos acercando por el lado izquierdo, y por el lado izquierdo estamos tocando aproximadamente a qué altura nos estamos acercando. Nos estamos acercando a una altura de 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Así que el límite de la función cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo es 3. Decimos que es igual a 3 porque es el valor al cual se acerca en altura la función. El ejercicio B establece lo siguiente: determina el límite de la función cuando x tiende a 2 por el lado derecho. Pues vamos a ver a 2 por el lado derecho. ¿A qué altura nos estamos acercando por el lado derecho? Bien. Por el lado derecho nos estamos acercando a x4, x tiende a 3, x tiende a 2, como usted bien dice, nos estamos acercando a una altura de 1, ¿ok? Bien, por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha es 1. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la respuesta del ejercicio C? Determina el límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Cuál sería la respuesta al ejercicio C? No está definido. No está definido. Muy bien. Así que lo voy a escribir en la parte superior. No está definido. Muy bien. Ese no está definido corresponde a la premisa C. Bien. Ahora observen todas las preguntas que hemos hecho sobre el 2. El límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda. El límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha. El límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Y qué dice aquí? F de 2. ¿Qué quiere decir f de 2? F de 2 es el valor de la función cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, ¿cuál es el valor de la función? Ya aquí no estamos preguntando a qué valor nos acercamos. Aquí nos están diciendo cuál es el valor cuando x es exactamente 2. Así que x es exactamente 2. Aquí no puede ser porque vemos un agujero. Así que este círculo oscurecido corresponde al valor de f de 2 que corresponde a una altura de 3. ¿Ok? Por lo tanto, f de 2 no miro aquí, sino miro acá. ¿Por qué miro acá? Porque esta parte está oscurecida, esta está sin oscurecer, esto es un agujero. Este es el punto, así que está a una altura de 3. F de 2 es igual a 3. ¿Alguna duda aquí? ¿Qué me pueden decir del ejercicio E? Determina el límite de la función cuando x tiende a 4. O sea que tenemos que hacer el análisis por el lado izquierdo, el análisis por el lado derecho y compararlos. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 4? Pues mira, a diferencia de aquí donde hay un salto, aquí no hay un salto.
¿Ok? Vamos a agrandar. Nota que aquí no hay un salto. Aquí, cuando X se acerca a 4 por la izquierda, estamos a una altura cercana a cuando nos acercamos a 4 por la derecha y nos estamos refiriendo a una altura de 4. Por lo tanto, el límite de la función cuando X tiende a 4 es igual a 4. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bien. ¿Qué me pueden decir de f de 4? F de 4, como podemos ver, ¿qué valor está definido para X igual a 4? En realidad aquí vemos un agujero, no hay nada arriba, no hay nada abajo, por lo tanto f de 4 no está definido. Así que la respuesta es no está definido. Profesor, Diga. así que siempre y cuando f de 4 no tenga un agujero hueco, no va a parar ahí. Siempre y cuando, además del agujero, no haya otro espacio, otro lugar. Por ejemplo, aquí hay un agujero en X igual a 2, pero Sí, aquí es está exacto. oscurecido. Sin embargo, aquí en el 4, además de este agujero, no hay nada por encima ni nada por debajo de él. Por lo cual debemos entender que para esta función el 4 no está definido, el 4 no pertenece al dominio. Sin embargo, fíjese que aunque aquí hay un agujero, este punto acá hace que el 2 sea parte del dominio. Hay un salto, pero es parte del dominio. El 2 es parte del dominio. Las funciones que tienen este comportamiento, donde hay un salto y no hay una asíntota, sino un salto, son generalmente funciones cuyo dominio está dividido en segmentos o el dominio está dividido en partes. Lo vamos a ver lo vamos a ver en un futuro cercano. Pero el hecho de que para x igual a 4 no haya ningún valor en la gráfica hace que no esté definido f de 4. No sé si contesté su pregunta, señor. O la puede volver a formular si no la contesté. No, sí, lo entendí completamente. Ah, perfecto, qué bien. ¿Ok? Así que borramos. Bien. Vamos a ver. ¿Ok? Este es otro ejercicio. Vamos a tratar de contestarlo. Vamos a ver. Aquí tenemos una sola función con todos sus saltos. No sé si lo pueden ver. Esta función se llama g. Así que simplemente porque se llama g, usted va a ver g de t, g de t, g de t, g de t. Generalmente, el nombre de la función puede ser f, puede ser g, puede ser h. Generalmente son esas las letras que más se utilizan. Pero la variable t comúnmente se utiliza para establecer que el término en X es una unidad de tiempo. Así que en materias como física usted va a ver que f de t, g de t, h de t, v de t, a de t, todas esas funciones que involucran una variable en términos de t, generalmente la intención del autor es decir que están midiendo una actividad según el tiempo. Así que hay una actividad como función de tiempo. Bueno, eso es solamente como parte de la cultura. No tenemos que conocer eso para el ejercicio. Así que vean lo que nos pregunta aquí. Noten primero, nota t, la variable t, que simplemente noten que es el eje x, pero aquí le llamamos a la variable t por propósitos del ejercicio. Vemos que aquí un 4, aquí un 2, por lo tanto debo entender que esto aquí es un 3. Cada cuadro es una unidad, así que este debe ser 5, x igual a 4, x igual a 3, x igual a 2, x igual a 1, x igual a 0, que no es otra cosa que el eje y, negativo 1, negativo 2.
Y en cuanto al eje Y, también vemos 5, 4, 3, 2, 1, 0, que es el eje X, menos 1, menos 2, y menos 3 podríamos inferir que es este límite inferior. Así que cada cuadro mide una unidad de izquierda a derecha, es decir, una unidad de ancho y una unidad de altura. Bien, ¿cuál es el límite de la función? ¿Cuál es el límite de la función cuando t tiende a 0 por el lado izquierdo? Vamos a ver qué pasa cuando t tiende a 0 por el lado izquierdo. Vamos a achicar. Así que nos vamos acercando por aquí. Cuando t tiende a 0, están diciendo que nos estamos acercando al eje Y. Cuando t tiende a 0 por la izquierda, nota que le voy a dar importancia a esta parte y no a esta. Noten que aquí no estoy tocando la gráfica porque este segmento comienza después del eje Y. Así que por el lado izquierdo, a quien estoy tocando es esta parte, ¿se entiende? Así que si lo agrandamos un poco, me van a disculpar, si lo agrandamos un poco, van a ver que cuando me acerco a 0 por la izquierda, estoy tocando este segmento, no tengo nada que ver con este otro segmento. Así que ¿a qué altura estamos? Esta línea gruesa corresponde al eje T o al eje X, el eje X. Así que ¿a qué altura me estoy acercando? A negativo 1. Bien, me estoy acercando a negativo 1. Por lo tanto, el límite de la función cuando t tiende a 0 por la izquierda es igual a negativo 1. ¿Estamos claros? No, no entendí muy bien. No, Ok. profesor. ¿Cómo no? Bien. Antes de continuar, quiero que sepan que el que utilicemos t en lugar de x no afecta en nada el ejercicio. De hecho, si usted quiere llamarle x, lo podemos hacer. Eso no debe ser un impedimento. Bien. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, generalmente yo utilizo, las preguntas que me han dado han sido con acercándome a 2, acercándome a 4. Acercándome a 0, el 0 no está marcado, pero deben entender que cuando x igual a 0, estamos en el eje Y. Así que decir que me acerco a 0 por el lado izquierdo, estaré diciendo cuando me acerco al eje Y por el lado izquierdo. ¿Ok? Así que si este es el eje Y, x igual a 0, este es x igual a menos 1, aquí esta línea, el borde, es x igual a menos 2. Así que vengo desde menos 2, estoy tocando menos 1, aquí me estoy acercando a 0 por el lado izquierdo. ¿Qué parte de la gráfica corresponde a la función? Bueno, para llegar a la función tengo que bajar, bien, porque no hay función hacia arriba. Así que si estoy aquí, ¿a qué altura está la función? Ah, bueno, tengo que bajar. ¿Hasta cuándo? Acercarme a negativo 1. ¿Por qué digo me acerco? Porque negativo 1 es exactamente f de 0. Yo no quiero saber quién es f de 0, yo quiero saber el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda. Cuando veo qué segmento de la gráfica queda justo a la izquierda del 0. Noten que todo esto es t igual a 0 o x igual a 0, ¿ok? Miren esta regla. Esta regla coincide con el eje Y. Como pueden ver, este es 4, 3, 2, 1, 0. El 0 no se escribe, el eje Y. El eje Y quiere decir x igual a 0 o en este ejercicio t igual a 0. Cuando me acerco a esta regla por el lado izquierdo, el segmento de la gráfica que estoy tocando es este, no es este. Este es cuando me acerco a 0 por el lado derecho, ¿ves? Por el lado derecho, si yo vengo por el lado derecho de 0, voy a tocar este segmento que está aquí y voy a acercarme a esta altura. Sin embargo, yo estoy por la izquierda, yo vengo por la izquierda del 0 y estoy tocando este otro fragmento. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, estoy a esta altura, ¿se entiende? Cuando me acerco a 0 por la izquierda, el límite es negativo 1. Miren a ver. Profesor, ¿Quedan dudas? ¿Sí? mi duda es qué hace que yo descienda. Si cuando estoy buscando el límite no es ascendiendo. No. Es lo que tengas que hacer para llegar a la gráfica. Así que si la Lo que línea pasa está es que abajo, en el ejercicio anterior, quizás es su duda, en el ejercicio anterior, la gráfica toda quedaba encima del eje. exacto, que Entonces, hace que yo ascendía.
usted tenía que ascender. ¿Por qué? Porque era la única posibilidad de usted ver hacia dónde quedaba la gráfica, era subiendo. Como este segmento, este ejemplo, toda la gráfica está hacia arriba del eje, pues entonces se entiende que para usted ver cómo llega la gráfica, usted tiene que ascender. Sin embargo, este fue el que acabamos de hacer unos minutos atrás. Sin embargo, cuando vemos decimos, cuando aquí estoy en 0 por el lado izquierdo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la gráfica? Distinto al ejercicio anterior donde yo tenía que subir, aquí tengo que bajar, porque yo lo que quiero es saber cómo se comporta la gráfica. ¿A qué altura está la gráfica cuando me acerco, en este caso, a 0 por la izquierda? Bueno, si yo estoy aquí en el eje X, 0 por la izquierda, nota que esto es negativo 2, esto es negativo 1 y esto es 0. Yo vengo por aquí, me estoy acercando a la gráfica por la izquierda de 0. ¿A qué altura me acerco? ¿A qué altura? ¿Cuál es el límite de la función? Bueno, el límite de la función es negativo 1. Yo tuve que llegar hasta aproximadamente negativo 1 para poder tocar la gráfica por la izquierda del 0. ¿Se entiende? Sí, completamente. Así que nunca va a haber una gráfica donde haya líneas abajo y arriba. En el mismo X no puede haberlo. Si lo hubiera, si usted tuviera para una misma X, no puedes tener dos valores arriba y abajo porque ya no sería una función. En una función, lo principal de una función es que hay una relación entre dos conjuntos, el dominio y el campo de valores. El dominio son todas las X posibles. El campo de valores son todas las Y que usted va a obtener. Bien, así que para una X no pueden haber dos Y. Usted dirá, pero profesor, ¿y qué pasa aquí con el 2? No, porque aquí el único punto que usted tiene es este. Acá arriba está vacío, abajo está vacío. Usted no puede tener dos puntos. Así que no hay duda de que si yo me acerco a 2 por la izquierda, estoy tocando arriba, pero si me acerco a 2 por la derecha, estoy tocando justamente ahí. Así que no va a encontrar un ejercicio donde usted tenga que decidir si sube o baja porque va a tener igualdad de condiciones. No lo va a ver. De usted encontrarlo, está o ante un ejercicio erróneo porque no representa una función, y si estamos hablando de límite de una función y me muestran una gráfica que no guarda, no tiene los criterios de una función, pero el ejercicio está mal estructurado. O simplemente le están dando un ejercicio con dos funciones, pero le tienen que decir que una función está ilustrada en rojo y la otra está ilustrada en azul. No va a haber problema, no puede haber confusión, pero para una misma función usted va a tener total claridad y total certeza de si va a tener que ascender o descender. Usted no va a tener duda con eso. Así que, muy buena pregunta, excelente pregunta. Excelente pregunta. Y lo vamos a ver en las próximas preguntas, que no va a contradecir lo que estamos contestando. Así que por el lado izquierdo del 0, si me acerco a 0 por el lado izquierdo, obviamente no puedo subir porque no hay gráfica hacia acá. Tengo que bajar y veo, si me preguntaran exactamente en 0, yo digo f de 0 es igual a negativo 1. Pero no me están preguntando f de 0. Me están preguntando el límite de la función cuando me acerco a 0 por el lado izquierdo. Cuando me acerco a 0 por el lado izquierdo, estoy a una altura de negativo 1. Así que la altura es negativo 1. Y recuerden que al hablar de límite estamos hablando de un valor al cual la función se acerca, pero no lo está tocando. La función toca negativo 1, pero no es porque la toca que yo digo que el límite es igual a negativo 1. Porque si, por ejemplo, me preguntan que lo vamos a ver ahora, yo no toco el negativo 2. Sin embargo, negativo 2 es la respuesta de ese ejercicio, aunque yo no toque. Porque el límite, para yo encontrar un límite, no necesariamente ese valor tiene que existir. El que la función no esté definida para un valor, cosa que no es el caso de aquí. Pero si la función no estuviera definida para un valor, eso no es obstáculo para que la función se le pueda determinar límite. Puede tenerlo. ¿Ok? Así que continuamos con el segundo. El segundo dice, se entiende que dice límite de la función cuando t tiende a 0 por la derecha. ¿Se logra ver? Lo podemos agrandar. Vamos a ver. Aquí dice, el segundo ejercicio dice límite de la función cuando t tiende a 0 por el lado derecho. ¿Lo ven?
Sí. Así que por el lado derecho, vamos por aquí. Este es 4, 3, 2, 1, 0 por el lado derecho. Lo único que toco, no puedo subir porque no hay nada. Así que tengo que bajar. ¿Y a qué altura se acerca la función? Si me acerco muy a 0 por el lado derecho, estoy aproximándome a una altura de negativo 2. Aun cuando negativo 2 no es parte del campo de valores, aun cuando negativo 2 no es una de las y que estoy tocando, el límite de la función cuando me acerco a 0 por la derecha es igual a negativo 2. ¿Bien? ¿Cuál es el límite de la función cuando t tiende a 0? Cuando t tiende a 0. ¿Cuál es el límite de la función cuando t tiende a 0? Ya no por la izquierda por la derecha, sino cuando tiende a 0. Negativo 1. Vamos a ver. Usted dice que es negativo 1 por la respuesta del primer ejercicio, ¿cierto? No, porque es directo hacia abajo y el hueco está rellenado. Ah, vamos a ver cómo le podemos... Vamos a ver si puedo... La respuesta de lo que usted me está dando es, si yo le hubiese preguntado a usted, imagínese que dentro de todas estas letras, ¿verdad? La letra A, B, C, D, G, H, si yo a usted le hubiese preguntado el inciso I, este me lo estoy inventando yo ahora, si yo le hubiese dicho, determíname G de 0, al igual que si existe G de 2, como una de las preguntas, si yo le hubiese preguntado a usted G de 0, la respuesta es exactamente lo que usted dijo. Ah, es el negativo 1 porque es el que está lleno. ¿Ok? Es el negativo 1 y por la razón que usted dice, sería la respuesta, pero para esa pregunta. Para esta. El negativo 1, me faltó el signo negativo. El decir negativo 1 y por las razones que usted lo dice, es la respuesta a la pregunta determina G de 0. G de 0 es negativo 1 porque es el valor de la gráfica. El valor de la gráfica cuando t es igual a 0. No puede ser este. Esta es una de estas dos alternativas. Obviamente este está vacío, este está relleno. G de 0 es igual a negativo 1. Yo sé que estamos pasando por el punto 0 menos 1. Sin embargo, cuando me hablan de límite, cuando me preguntan cuál es el límite cuando G tiende a 0, me están preguntando lo siguiente. El límite por la izquierda y el límite por la derecha de 0 tienen que ser iguales. Como no son iguales, como por la izquierda de 0 yo me acerco a menos 1, pero por la derecha de 0 yo me acerco a menos 2, el límite de la función cuando t tiende a 0 no existe. ¿Por qué no existe? Porque para que un límite exista en una x en particular, los límites a cada lado tienen que ser iguales. ¿Recuerdan ese teorema? Para que el límite de una función cuando x tiende a A exista es porque el límite cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha. Por esa razón, en cuanto a este ejercicio C, decimos no existe o no está definido. ¿Por qué el límite cuando t tiende a 0 no existe? Porque por la izquierda es menos 1 y por la derecha es menos 2. Estas dos preguntas tenían que haber tenido la misma respuesta para que el límite existiera y su valor fuera el valor en cuestión. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí. Así que el límite de la función cuando t tiende a 0 no existe. Vean el cuarto, que es el inciso D. Dice, determina el límite de la función cuando t tiende a 2 por el lado izquierdo. Vamos a ver, cuando t tiende a 2 por el lado izquierdo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Sí. Vamos a ver si aquí tengo la regla. Mira esto. Cuando me acerco a 2 por el lado izquierdo, nota que yo vengo así y me estoy acercando aquí por el lado izquierdo. ¿Qué parte de la gráfica yo estoy tocando?
yo estoy tocando, vamos a ver que hay un reflejo aquí. Yo estoy tocando esta altura, yo no estoy tocando esta, porque esta queda, dado que esto está vacío, este pedazo queda al lado derecho, dado que esto está vacío, esto queda hacia el lado izquierdo. Así que el límite de la función de g de t, cuando t tiende a 2, estoy aquí, me disculpan, el límite de la función cuando t tiende a 2 por el lado izquierdo es igual a positivo 2, porque es la altura a la cual la función está cuando me acerco a 2 por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me acerco a 2 por la izquierda, tengo que subir para tocar la gráfica, distinto aquí que tuve que bajar en ambos escenarios. Pero cuando me acerco a 2 por la izquierda, tengo que subir para poder tocarla. Y me estoy acercando a una altura de 2. Por lo tanto, el límite de la función cuando t se acerca a 2 por la izquierda es igual a positivo 2. Observen que cuando me acerco a 2, pero por el lado derecho, ¿a qué altura me estoy acercando? ¿A qué altura está la gráfica cuando me acerco a 2 por el lado derecho? Observen la altura. ¿Diga? 0. Correcto, a 0, es decir, el eje X, en este caso el eje T. Estamos a una altura de 0. Si por la izquierda el límite es 2 y por la derecha el límite es 0, ¿qué podemos decirle del límite de la función cuando t tiende a 2? No está definido. Que no está definido. Yo le escribo no existe por espacio, pero no está definido, es mucho más apropiado. ¿Ok? Muy bien. Veamos G de 2, que a diferencia de como dije ahorita, G de 0 no me lo preguntaron, pero lo escribí porque me pareció muy bueno el planteamiento. ¿Quién es G de 2? Ahí yo estoy preguntando cuál es el valor de la función cuando t es exactamente 2. Ya no es a quién me acerco, es cuál es el valor de la función. ¿A qué altura está el punto cuya x es 2? Positivo 1. Positivo 1. Es decir, nos referimos a este punto que está a esta altura. Muy bien. Cuando t tiende a 4, ¿cuál es el límite de la función? Recuerden que para siempre que hablemos de límite, tenemos que saber qué pasa a la izquierda de este valor y a la derecha de este valor. Así que si yo veo el 4, a la izquierda y a la derecha, usted va a ver que tiende a la misma altura, ¿ok? Así que cuando me acerco a 4 por la izquierda o cuando me acerco a 4 por la derecha, me estoy acercando a la misma altura porque a nivel del 4 no hay un salto, no hay una interrupción. Bien. Así que ¿a qué altura está la función? A una altura de 3. Cuando me acerco a 4 por la izquierda, estoy acercándome a una altura de 3. Cuando me acerco a 4 por la derecha, también me estoy acercando a una altura de 3, solamente que por la izquierda me acerco a una altura de 3 por debajo, 2.99, y por la derecha me acerco a una altura de 3, pero un poquito por encima, 3.01 posiblemente, ¿ves? Así que me estoy acercando a 3. Por lo tanto, el límite de la función cuando t tiende a 4 es igual a 3. Y obviamente el ejercicio que improvisamos gracias a la aportación del compañero, que me pareció excelente porque yo necesito que ustedes sepan tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha, como el límite al final, como el valor para el cual la función está definido. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Muy bien. Vean esto. Un paciente recibe una inyección de 150 miligramos de una droga, de un fármaco, cada 4 horas. Así que cada 4 horas hay una actividad, cada 4 horas hay una administración del medicamento. Así que puedo entender, no son específicos, parece
parece ser que es intravenoso, así que recibe 150 miligramos, una inyección de 150 miligramos de un fármaco cada 4 horas. La gráfica muestra la función FDT de la droga o del fármaco en el torrente sanguíneo luego de transcurridas de horas. Como les dije anteriormente, cuando ustedes vean un ejercicio aritmético y la variable que ustedes y yo conocemos como X, deciden escribir una T, la intención del autor la mayoría de las veces es que la variable es un tiempo, él establece que la variable es tiempo. Así que determina el límite de la función cuando t se acerca a 12 por el lado izquierdo y el límite de la función cuando t se acerca a 12 por el lado derecho. Vamos a comprender esta gráfica. Cuando le administran la inyección al paciente, ese momento es tiempo cero, ¿verdad? Yo digo, vamos a administrar este medicamento. Esto es tiempo cero, porque es la primera intervención que tengo con el paciente. Por lo tanto, si estoy administrando 150 miligramos, ¿verdad? Si estoy administrando 150 miligramos, en el tiempo cero va a haber 150 miligramos de concentración de ese fármaco. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando usted le administra un fármaco a un paciente, ese fármaco, su cantidad en sangre va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir un fármaco en sangre? Porque se está utilizando, porque ese fármaco va a ser utilizado por el organismo para restablecer la homeostasis, para restablecer el daño que fue ocasionado por la enfermedad o por el agente agresor. Bien. Así que siempre que usted administra un medicamento, lo que va a hacer es bajar porque se está consumiendo, se está metabolizando. Bien, ¿qué pasó? Que le administran un fármaco cada cuánto, cada 4 horas. Vuelven y le dan 150. Así que nota que no llegó a cero. Esto que está aquí no está a una altura de cero, ¿verdad? Yo no podría jurar, pero está cerca, un poquito, la mitad es 75. Yo creo que es un número entre 60 y 75, pero eso no importa. Lo importante es que no está en cero. Y cuando le administras, vuelve y le administras aquí, cuando bajaron las 4 horas, le administras 150 miligramos y subió a este valor. Bien, y cuando comienza este valor, va bajando y transcurridas las siguientes 4 horas, que ya llegaron a 8, vuelve y le administras. Recuerda que exactamente en 8 decides administrarle. Este valor tú lo conoces. Pero entonces, cuando le está administrando el fármaco, ya el tiempo siguió corriendo. Ya estamos un poquito más de 8 horas. Está 8 horas y algunos segundos. Va a disminuir el fármaco y luego en el tercer periodo, que corresponde a 12 horas, el tercer periodo de 4 horas, aquí hay una cantidad conocida del fármaco, le vuelve a administrar 150. Al momento en que le administraste 150, ya había transcurrido unos segundos después de esas 4 horas. Así que exactamente en las 12 horas, nota que los picos altos tú no puedes decidir, tú no puedes saber qué cantidad hay, porque cuando yo digo ahora, disculpen, cuando yo digo ahora, cuando decido, ya el tiempo pasó. Cuando yo digo tiempo cero, voy a administrar el medicamento. De que lo administro a que yo pudiera ser capaz de decir cuánto fármaco hay. Yo no sé cuánto hay en tiempo cero. Sé que estoy cerca de 150 miligramos, pero como el tiempo es una variable tan específica, con fracciones de segundo que hayan pasado, ya tengo que dejar un agujero aquí. Yo conozco la cantidad de fármaco a las 4 horas, lo podría medir, lo puedo medir con pruebas de laboratorio. Cuando administro el fármaco, ya me pasé de 4 horas. Mi intención era echar 150, administrar 150, pero ya pasó un poco, ya pasaron unos segundos. De que lo decides administrar a que lo comienzas a administrar, pasó el tiempo. Segundos, pero pasaron. Disminuyó a las 8 horas, es decir, el segundo grupo de 4 horas, vuelve y administra, desciende la concentración a las 12 horas, vuelve a administrar 150, desciende y a las 16 horas vuelve a administrar, ¿ok? Por lo tanto, estamos viendo que el paciente no le da tiempo de metabolizar todo el medicamento, se está acumulando. Esto es peligroso si se tratara de algún, por ejemplo, un anticoagulante, pero ya estas son cosas biológicas, ¿bien?
¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Entienden por qué hay saltos en esta gráfica? ¿Están entendiendo el por qué hay saltos? Porque de un segundo a otro se le administró 150 miligramos. Fíjate que todo el tiempo ocurrió algo. Por eso, aunque aquí hay un agujero vacío, aquí está lleno. Por eso, aunque aquí hay un agujero vacío, aquí estaba lleno. ¿Me siguen? Así que de 0 en adelante, ¿verdad? Hasta el periodo en que decidan terminarlo, en ese intervalo restringido, todos los valores del tiempo son parte de la función. Bien, así que noten que estos saltos son parte de una actividad que estamos realizando. Cuando vemos 12, ¿cuál es el límite de la función? Cuando t se acerca a 12 por la izquierda. ¿Quién me puede decir la respuesta? Yo diría 150, pero debería estar seguro con una regla. Muy bien, pero esa contestación estuvo excelente. Yo no puedo estar seguro, pero la intención del autor no es utilizar decimales aunque la actividad que yo les dejé la vez pasada para que practicaran, sí hablaba de exactitud, pero te daba las alternativas. Pero como bien usted dice, yo no puedo poner mi vida en juego apostando, pero la idea es que la pregunta que te están formulando, el autor debe darte información para que tú la puedas contestar. Así que si tú ves que está lo suficientemente cercano a 150 como para entender que la intención del autor era utilizar este 150 para contestar esta pregunta, pues definitivamente, como usted dijo, al lado izquierdo, ¿verdad? Que nos referimos a esta premisa, nos estamos acercando aquí y como usted bien dice, ese límite pasa a ser 150 y cuando t se acerca a 12 por el lado derecho, cuando t se acerca a 12 por el lado derecho, nota que aquí es exactamente 12. Al lado derecho es lo que ocurre después del 12. Así que tengo que saltar acá arriba. Por lo tanto, cuando me hacen esta pregunta, tengo que estar considerando este segmento. Y como bien usted estableció, yo no puedo estar seguro, pero la intención del autor de poner un 300 y que esa pregunta coincida es precisamente para que yo diga que el límite por el lado derecho es 300. El límite de la función, entonces, cuando t tiende a 12, no existe. Sin embargo, para cualquier tiempo en este intervalo, el límite habría existido. Donde el límite no existe es exactamente cada 4 horas el límite no va a existir. Porque vamos a ver que el límite por el lado izquierdo es distinto al límite por el lado derecho. Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? Excelente. Bien, vamos a ver diferentes reglas. Estas son las leyes de límites. Bien, vamos a ver si puedo agrandar un poquito. Bien, supón que C es una constante y que los límites de f de x cuando x tiende a A y límites de g de x cuando x tiende a A existen. Imagínate que esos límites existen. Y que C es una constante. ¿Qué es una constante? Un número. 2, 3, 4, negativo 3, negativo 5, un medio, raíz cuadrada de 2. Un número. C es un constante. ¿Bien? Lo que usted conoce como números es C. Así que suponga que C es una constante y que el límite de f de x cuando x tiende a A y el límite de g de x cuando x tiende a A existen. Entonces, mira la primera regla. La primera regla dice, el límite de la suma de las dos funciones cuando x tiende a A es igual a la suma de los límites por separados. Así que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Aquí hay una suma cerrada en corchete, quiere decir que aquí tengo f de x más g de x, y a esa suma que tengo aquí entre corchetes, que dice, ven que dice f de x más g de x, y está encerrado en corchete, ¿bien? Aquí hay un corchete, o bracket, aquí un corchete o bracket. Y a esas dos funciones que las estoy sumando,
le estoy buscando el límite. Pues, ¿qué yo digo? Que el límite de una suma, el límite de una suma es igual a la suma de los límites por separado. Quiere decir que si me dan una suma si me dan dos funciones sumadas y yo le voy a buscar el límite de esa suma, es equivalente a buscar el límite de la primera función, buscar el límite de la segunda función y sumarlos. Así que, ¿cómo se dice todo esto en una sola oración? El límite de una suma es igual a la suma de los límites. ¿Hasta ahí estamos bien? Cuando veamos un polinomio y le estemos buscando un límite, aun cuando un polinomio sea una función, usted podría pensarlo, usted podría analizarlo como si cada uno de los términos fuera una función distinta, ¿ok? Nota aquí, ¿qué tenemos aquí? G de X y F de X encerrado en corchete, pero en una recta. Es decir, tengo una recta y a esa recta le estoy buscando el límite cuando X tiende a. Quiere decir que estamos ante el límite de una recta. El límite de una recta es igual a la recta de los límites por separado. Así que el límite cuando X tiende a de F de X menos G de X es igual al límite de F de X cuando X tiende a menos el límite de G de X cuando X tiende a. De manera similar al ejercicio anterior, el límite de una suma es igual a la suma de los límites por separado. En el caso de la recta, el límite de una recta es igual a la recta de los límites por separado. ¿Ok? Bien. Tercero, el límite cuando X tiende a de una función multiplicada por un constante. Recordemos que la C es una constante para que estas reglas hagan sentido. Cuando un número se multiplica por una función y yo le estoy buscando el límite cuando X tiende a, eso equivale a sacar la constante y multiplicarla por el límite. Pues de todos modos, usted va a recibir información sobre el límite. Por lo tanto, usted determina cuánto es el límite y lo multiplica por la C. Bien. Usted no va a tener información sobre f de x más g de x. Usted no va a tener información sobre f de x menos g de x. Usted va a tener información sobre cada límite por separado. Así que en esta oración, si lo que te piden es el límite de una suma, usted suma los límites por separado porque esta información usted la va a dilucidar con la información que se le provee y esto usted lo puede dilucidar con la información que se le provee. De igual forma, aquí. A ti te van a dar información sobre el límite de la función cuando x tiende a A y simplemente la C es un valor al cual tú vas a multiplicar ese límite. Cuando te den la multiplicación de dos funciones, digamos f de x por g de x, cuando f de x por g de x usted la multiplica y le busca el límite cuando x tiende a A, es decir, el límite de una multiplicación es igual a la multiplicación de los límites por separado. Usted no sabe quién es f de x por g de x, pero usted va a saber cuál es el límite de la primera función, usted va a saber cuál es el límite de la segunda función y esos dos números usted los va a multiplicar. Recuerden, cuando hablamos del límite de la función de una o de otra, cuando x tiende a A o cuando x tiende a cualquier valor, es lo que hemos hecho desde el primer día. Por lo tanto, todo este lado derecho son datos que usted puede conocer, porque usted ha trabajado para saber cuál es este límite, cuál es este límite, cuál es este límite, cuál es este límite. Pero todavía no hemos dicho cómo es el límite de una suma. Pero si te lo preguntan, tú separas y dices que es igual a la suma de los límites por separado. El límite de una recta es la recta de los dos límites por separado. El límite de una función multiplicada por una constante es igual a sacar la constante fuera y multiplicarla por lo que te dé el límite. El límite de una multiplicación es igual a la multiplicación de los límites por separado. Y como podrán imaginar, el límite de una división es igual a la división de los límites. Tú sabes quién es el primer límite, sabes quién es el segundo límite y lo divide. ¿Qué es lo que usted siempre tiene que tener en cuenta en una fracción? ¿Qué es lo que usted siempre tiene que tener en cuenta en una fracción? Que el denominador no puede ser 0. Así que por esa razón a usted le dan esa salvedad. Le dicen,
siempre y cuando g de x, que corresponde al denominador, no sea igual a 0. ¿Estamos claros? Por lo tanto, el límite de una suma es igual a la suma de los límites por separado. El límite de una resta es igual a la resta de los límites por separado. El límite de una función que se le multiplica por una constante es igual a buscar el límite y multiplicar la constante después. Sacar la constante fuera y buscar el límite y multiplicarlos. El límite de una multiplicación es igual a la multiplicación de los límites por separado. El límite de una división es igual a la división de cada límite por separado, siempre y cuando este límite no sea igual a 0. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Cuando vayamos a hacer ejercicios básicos, sencillos, elementales, yo les voy a decir, ¿recuerdan esta ley? Por ejemplo, como vamos a utilizar esta diapositiva, voy a decirle, mira, utilizamos la ley 1, la ley 2, la ley 3, la ley 4, la ley 5, porque ¿qué yo quiero? Que ustedes sepan justificar y decir, eso que usted hizo fue porque aplicó la ley 1. No solamente que me la sepa recitar, sino que me puedas decir cuando estemos contestando un ejercicio, porque utilizamos la ley 3, porque utilizamos la ley 2. ¿Me siguen? Ese es el propósito. Vean ahí para continuar. Ok. Aquí bien pequeño, tengo exactamente la explicación que di. El límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una resta es la resta de los límites, el límite de una constante por una función es la constante multiplicada por el límite, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, el límite de una división es la división de los límites, siempre que el denominador sea 0. Por cierto, usando estos nombres, a esto se le llama la ley de la suma, la ley de la diferencia, la ley de la constante multiplicada, la ley del producto y la ley del cociente. ¿Bien? Ok, veamos aquí. Aquí quiero que recordemos la pregunta que el compañero me hizo hace como 20 minutos atrás. ¿Qué pasa si yo, tanto para arriba como para abajo, podría tocar la gráfica, cuál de los dos valores obtengo? Y yo le dije que usted puede tener dos escenarios, o que el ejercicio esté mal estructurado porque una función no puede tener dos alturas para una misma x, o que le den un ejercicio donde haya dos funciones. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, usted va a ver que la gráfica que está ilustrada en un color similar al rojo se le llama f, le puede llamar f de x. Y la gráfica que está ilustrada en azul se le llama G o G de X. Así que la gráfica que tiene curvas y que es roja, incluyendo este punto rojo, se le llama G. Y la gráfica que tiene dos líneas diagonales se llama G. La roja se llama F, la azul se llama G. Y entonces me pregunta cuál es el límite de la función. Mira la primera pregunta. Primero vamos a observar bien cómo es el ejercicio. ¿Ven? Hay una función en rojo que se llama f. Hay una función en azul que se llama g. Y me están preguntando, primer ejercicio, determina el límite de una suma. Sin embargo, aquí también veo una constante. Tengo el límite de una suma, por lo tanto tengo que utilizar la ley 1. Pero también tengo una constante multiplicada por una función. Quiere decir que voy a utilizar tanto la ley 1 como la ley 3. Bien, vamos a ver. Voy a hacer en este espacio luego lo borro y hago este. Y así sucesivamente con el tercero. Bien. Primero voy a decir que el límite de esa suma es el límite cuando x tiende a 2, pero en este caso a menos 2, de f de x más el límite cuando x tiende a 2, a menos 2, debo decir, de 5 veces g de x. ¿Ok? Así que si tenemos
el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5g de x, yo tengo que decir que el límite de una suma es la suma de los límites por separado. Así que noten, el primero, el límite de la función cuando x tiende a menos 2, más el límite de 5 veces la segunda cuando x tiende a menos 2. ¿Está claro ahí? Ven este 5. Este 5 es un impedimento porque ahora tengo que utilizar la ley de la constante para salir de este 5. ¿Ok? Así que esto pasa a ser igual a, lo pude haber escrito también aquí, igual a límite de la función, límite de f de x, cuando x tiende a menos 2, más 5 veces el límite de g de x cuando x tiende a menos 2. ¿Qué hice en el primer paso? ¿Cómo yo llegué al primer paso? Utilizando la ley 1 que establece que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. ¿Qué hice de este paso al segundo? Bueno, esta parte se quedó igual, simplemente dije que el límite de 5g de x es igual a 5 veces el límite de g de x. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque este 5 es una constante. ¿Y qué hacemos con el límite de una función multiplicada por una constante? Movemos la constante para la izquierda y la multiplicamos por lo que sea que me dé el límite. Recordemos esta parte donde decía que el límite cuando x tiende a A de una constante multiplicada por una función es igual a mover la constante para la izquierda y multiplicarla por lo que quiera que dé esa función. ¿Se dan cuenta? Así que si yo tengo el límite de 5g de x, yo digo 5 por el límite de g de x. Si yo tengo 5g de x, que aquí paso a ser el límite cuando x tiende a menos 2 de 5g de x, yo lo cambié a 5 veces el límite de g de x cuando x tiende a menos 2. ¿Se dan cuenta? Aquí apliqué la regla de la constante, que en nuestro caso es la ley número 3. La ley número 3. Por lo tanto, en el primer paso yo apliqué la ley 1, en el segundo paso apliqué la ley 3. Ya estamos listos para sustituir, así que voy a pasar esto hacia acá y digo, ¿ustedes saben quién es el límite cuando x tiende a menos 2 para f? ¿Qué pasa con f? Tengo que mirar la gráfica en rojo. La gráfica en rojo es esta. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando x se acerca a menos 2, este es 0, este es menos 1, este es menos 2. Aquí en menos 2, cuando me acerco por la izquierda o cuando me acerco por la derecha, en ambos casos estoy llegando a una altura de 1. Por lo tanto, en el caso de f de x, que es lo que estoy preguntando al lado izquierdo, cuando x tiende a menos 2, tanto por la izquierda como por la derecha, el límite es igual, el límite es 1. Por lo tanto, todo este valor que está aquí pasa a ser un 1 más 5 veces el límite, así que pongo 5 veces y entre paréntesis el resultado del límite cuando x tiende a menos 2 de g de x. Cuando hablo de g de x, tengo que observar la gráfica en azul. ¿Ok? Cuando x tiende a menos 2, la pregunta dice menos 2, correcto. Cuando x tiende a menos 2, pero para g de x está abajo, porque es la gráfica en azul. Así que en menos 2, menos 1 y menos 2, tengo que descender una unidad. Por la izquierda de menos 2 y por la derecha de menos 2, en ambos casos estoy llegando a una altura de negativo 1. Por lo tanto, el límite de g de x, cuando x tiende a menos 2, es negativo 1. Ese límite multiplicado por 5, ahí ya tengo los valores numéricos. Repaso nuevamente. El límite de la función de f, cuando x tiende a menos 2, menos 1, menos 2, por la izquierda es 1, por la derecha es 1, quiere decir que el límite es 1. Este 1 viene de esta altura aquí. Porque este valor aquí es menos 2, este es 0, menos 1, menos 2. Más 5 veces el límite de g, más 5 veces
¿Cuál es el límite de g cuando x tiende a menos 2? Cuando x tiende a menos 2, me estoy concentrando en esta línea. Por la izquierda me acerco a menos 1. Por la derecha también me acerco a menos 1 porque no hay ningún agujero ni salto. Por lo tanto, el límite de g de x cuando x tiende a menos 2 es negativo 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna duda? Continuamos. Esto es igual a 1 más negativo 5, que esto es igual a negativo 4. Así que todo ese ejercicio, el ejercicio A, la respuesta es negativo 4. Observen a ver si hay algún paso que no conocen. Continuamos. Así que la respuesta del ejercicio de la izquierda, del A, es negativo 4. Hagamos el B. Así que vamos a hacer el B. Ya sabemos que la respuesta de este era negativo 4. Vamos a ver. El B dice el límite de una multiplicación. Quiere decir que el límite de una multiplicación, si recordamos, aquí tengo una multiplicación, f de x por g de x, le estoy buscando el límite cuando x tiende a 1. Quiere decir que estoy buscando el límite de una multiplicación, eso es igual a la multiplicación de los límites por separado. Recuerden cuando, voy a borrar aquí, recuerden cuando estamos hablando de el límite de una multiplicación, el límite de una multiplicación es igual al primer límite por el segundo límite, es decir, a la multiplicación de los límites por separado. ¿Ok? Quiere decir que si aquí tengo el límite de una multiplicación, yo voy a buscar cada límite por separado y los multiplico. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de f de x por g de x es igual al límite de f de x cuando x tiende a 1 por el límite de g de x cuando x tiende a 1. Así que estamos concentrándonos en este pedacito aquí. ¿Ok? En ese pedacito ahí. Voy a ver el límite de la función en rojo y el límite de la función en azul. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Pues mira, ya esto está por separado. El límite de f de x cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1, como estaba hablando del límite de f, voy a mirar la gráfica en rojo. El límite cuando x tiende a 1 para f es, esta es una altura de 1, esta es una altura de 2. Por la izquierda y por la derecha me acerco a una altura de 2, por lo tanto, esta parte, esto es igual, este primer límite es 2. Y lo voy a multiplicar por el límite de la función cuando x tiende a 1, pero para g, ¿qué pasa con g? Cuando x tiende a 1, por la izquierda obtengo un menos 2, por la derecha obtengo una altura de menos 1, así que el límite de g de x no existe. Este valor no existe. Por lo tanto, no puedo evaluar este ejercicio porque, aunque me gusta más la expresión, el límite de g de x, digo lo siguiente, límite de g de x cuando x tiende a 1 no está definido. Y por esa razón, a pesar de que yo sé que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es positivo 2, como el límite de g de x cuando x tiende a 1 no está definido, no puedo continuar el ejercicio. Así que la respuesta la dejo expresada como límite de g de x cuando x tiende a 1 no está definido. ¿Vamos? ¿Y por qué no está definido? Porque cuando x tiende a 1, en g, por la izquierda el límite es negativo 2 y por la derecha es negativo 1. Por lo tanto, ese límite no existe.
¿Por qué razón? Porque el límite de g de x cuando x tiende a 1 no existe. Ahora vamos a ver el c. El c me dice el límite de una división. Tenemos aquí el límite de cuando x tiende a 2 de f de x entre g de x. Decía la ley que el límite de una división es igual a la división de los límites por separado siempre y cuando el denominador no sea igual a 0. Bien, o sea que esto es igual a decir límite cuando x tiende a 2 de f de x entre límite cuando x tiende a 2 de g de x. Esto es igual a cuando x tiende a 2. ¿Qué pasa con f? Este es 1, este es 2. Todo esto, ¿ok? Me voy a fijar en ese óvalo. Cuando x tiende a 2, voy a observar la gráfica f, que es la roja. Cuando x tiende a 2, vamos a ver. Yo podría estimar. Mira lo que ocurre. El límite cuando x tiende a 2 para f es un valor aproximado. Esto aproximadamente no llega a 1.5. Podríamos tener un poco de duda aquí. Esto es aproximadamente 1.4. Aproximadamente 1.4. Podríamos decir aproximadamente 1.4 en el numerador. Pero cuando buscamos el denominador, ¿a qué valor me acerco en g cuando x tiende a 2? Me acerco a 0. Así que no importa el valor del límite para f, dado que el límite cuando x tiende a 2 de g de x es 0, este límite no está definido. Porque para estar definido el denominador, aun cuando el límite existe para f y para g, la división no permite que el límite de g de x sea 0. Por lo tanto, este límite no está definido por esa razón. Sí existe el límite para cada uno de ellos, pero al dividirlos no puedo dividir entre 0. ¿Ok? Así que no importa la aproximación si es 1.4, 1.3, 1.38. El hecho de que dividamos entre 0 hace que el ejercicio no pueda determinarse el límite. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Dentro de las reglas, cuando estén listos, pueden también, déjame ver, aquí 3 reglas más que le pueden hacer screenshot, continuación de las 5 que establecimos al comienzo. Y mientras le dan screenshot, vean, les voy a decir por encima que en el caso de la ley 6, el límite cuando x tiende a de una función que tiene un exponente es igual a determinar el límite primero y luego colocarle el exponente al límite. ¿Ok? El límite de una constante es la constante. Hace perfecto sentido. Si yo les digo a ustedes, cuando x se acerca a 2, ¿cuál es el límite de 8? Pues no importa cuánto se acerque la x. Al no haber x, ser una constante, el límite es 8. Así que el límite de una constante es la constante. Porque al no haber una x, la x no tiene ningún rol en afectar el resultado. ¿Ok? En el 8, el límite cuando x tiende a de x es igual a. ¿Qué quiere decir? Que si no hay ningún obstáculo, yo establezco, si lo único que tengo ante mí es una x y le voy a buscar el límite cuando x tiende a A, pues me estoy acercando a A. En la regla 9, si lo único que tengo es una x con un exponente y estoy buscando el límite de x cuando x tiende a A, el límite va a ser A con el propio exponente. ¿Okay? Básicamente el 8 y el 9 tienen características de sustitución. ¿Se dan cuenta? El 8 y el 9
tienen características de sustitución. Y el 7 es un constante. El límite de 9 cuando x tiende a 1, 9. El límite de 10 cuando x tiende a 2, 10. El límite de 14 cuando x tiende a 50, 14. El límite de una constante no se va a afectar con el valor de la x porque no hay ninguna x en una constante para afectar su resultado. Y en el caso del 6, el límite de una potencia es igual a determinar primero el límite y luego colocar en los exponentes. ¿Le hicieron screenshot a las leyes 6 a la 9? Sí, sí, profesor. Bien. Y veo estas dos, la 10 y la 11. Estas son las últimas dos. Nuevamente, el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de x es igual a la raíz enésima de a. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nuevamente, al igual que en dos de los anteriores, estamos ante una sustitución. Estamos ante una sustitución. ¿Sí? Hay una salvedad que dice, en ese mismo 10, si n es par, ¿y quién es n? El índice del radical. Por ejemplo, me está diciendo, si n es par, o sea que yo tengo que estar pensando en una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc. Si yo estoy ante una raíz par, una raíz donde el índice del radical es par, el término dentro del radical tiene que ser positivo. Yo no le puedo buscar una raíz cuadrada a un negativo. ¿Ok? Y en la 11 aplica similar, pero ya no le estoy buscando la raíz enésima a una x, sino a una función. El límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x es igual a determinar primero el límite de la función y luego buscarle la raíz enésima. Bien. Y recordar que si n es par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc., debemos suponer que la función es mayor que 0. ¿Ok? Que el límite de la función es mayor que 0. ¿Por qué? Porque yo no le puedo buscar raíz cuadrada, cuarta, sexta, etcétera, a un valor negativo. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso? Prácticamente principio de sustitución en el 10 y en el caso del 11, yo no puedo buscar el límite de un radical, pero sí yo puedo buscar un límite y luego buscarle una raíz enésima a ese resultado. ¿Bien? Así que vamos a hacer estos dos ejercicios. Ante estos dos ejercicios, evalúa los siguientes límites y justifica cada paso. Vamos a ver. Quiero que me copien eso en su libreta si se les hace posible. El primero dice el límite cuando x tiende a 5 de paréntesis 2x cuadrado menos 3x más 4, cierro paréntesis. ¿Ok? Límite cuando x tiende a 5 de paréntesis 2x a la 2 menos 3x más 4. ¿Lo copiamos? Sí, profesor. Ok, una vez contestemos este ejercicio, hacemos este después. ¿Ok? Borro y contesto este. Pero primero vamos a enfocarnos en este. ¿Ok? Así que no se maten por copiar este, a menos que lo quieran copiar los dos y luego en limpio poner cada uno por separado. Ok. Bien. Estamos aquí, si se dan cuenta, ante el límite de una suma, pero también el límite de una resta. O sea que estamos usando las leyes 1 y 2. El límite de una resta, el límite de una suma. Aquí, para separar esto como la suma y resta de límites, estamos utilizando la ley 1 y la ley 2. La ley 1 para separar sumas, la ley 2 para separar restas. O sea que esto es igual al límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 5 de 3x más el límite cuando x tiende a 5 de 4. Utilicé las leyes 1 y 2.
Porque dije que el límite de una suma es la suma de los límites y dije que el límite de una recta es la recta de los límites. ¿Estamos bien ahí? Ok. Vean esta regla, a ver si no me permite, si no hay problema. Revisen, no la puedo ver aquí, pero sería la 3. Sería la 3. Sería la regla 3 que está tapada con mi ejercicio. La regla 3 decía, ok, estamos aquí. La regla 3 dice que el límite de una función, pero con una constante, es igual a tomar la constante y multiplicarla por la función. Multiplicar la constante y multiplicarla por la función. ¿Estamos de acuerdo? Así que cada término equivale a lo que en la ley me escribían como límite de f de x o límite de c por f de x. Note que este 2 es una constante y usted podría pensar que el x cuadrado es a lo que ellos se refieren como f de x. Y que x es lo que se refieren a g de x, lo puede ver de esa forma. En resumidas cuentas, usted lo que va a hacer es mover la constante al lado izquierdo y decir lo siguiente: este es igual a 2 veces el límite de x cuadrado cuando x tiende a 5, menos 3 veces el límite cuando x tiende a 5 de x. Y aquí, se me olvidó el 5, me van a disculpar, más el límite cuando x tiende a 5 de 4. Desde ahora ya sabemos la respuesta de este. Cuando x tiende a 5, ¿a qué se acerca 4? A 4. Porque no hay ningún valor que me afecte, no hay una x. Si yo te dijera que era 4x, pues tú me dirías, bueno, a medida que x se acerca a 5, 4x se acerca a 20. Si yo te dijera que hay una x y la x tendiera a 1, pues 4 por 1 da 4. Pero aquí me están diciendo el límite de 4, vamos a ver que haya una iluminación adecuada. Aquí me están diciendo cuál es el límite de 4 cuando x tiende a 5. Al ser una constante, el límite es la constante. Esa era una de las últimas reglas que vimos en ese grupo de las constantes que iban desde la ley 6 a la ley 9. Decía que el límite de una constante es la constante. Bien. Aún así, este todavía se puede añadir porque aquí hay una potencia. Bien, aquí hay una potencia. Así que el límite de una potencia es igual a la potencia del límite. Podemos obviar ese paso, pero por ser el primero que estamos haciendo no tengo ningún problema. 2 veces el cuadrado de ese límite, límite de x cuando x tiende a 5 al cuadrado, menos 3 veces el límite de x cuando x tiende a 5. Ese x tiende tiene que ir abajo de la palabra límite. Cuando x tiende a 5, más el límite de 4 cuando x tiende a 5. ¿Bien? Aquí tenemos 2 veces cuál es el límite de x cuando x tiende a 5. Esta fue una de las leyes que estaban entre la 6 y la 9, que era una sustitución. Aquí, ¿cuál es el límite de x cuando x tiende a 5? 5. Recuerden que eso va a tener un cuadrado. Menos 3 veces. ¿Cuál es el límite de x cuando x tiende a 5? 5. Más. ¿Cuál es el límite de 4 cuando x tiende a 5? 4. El 4 no nos afecta porque no tiene una x. Así que continuamos por acá, si me lo permiten. 2 por 5 al cuadrado.
2 por 25 menos 15 más 4. Esto es igual a 50 menos 15 más 4. 50 menos 15 es 35 más 4, 39. El resultado es 39. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Profesor, Diga. ¿Sí? esa ecuación es intercambiar, como dice la X, el 5 ¿Perdón? por cada uno que tenga X, multiplicando. Bien. Que solamente tenías que Sí. intercambiar la X por 5. En este caso se puede. Le voy a dar ejercicio donde no se puede. Cuando el valor al cual se acerca la X pertenece al dominio de la función, el límite equivale a sustituir la variable. Sin embargo, yo necesito encontrar el límite y justificar cada paso. Por esa razón, hacía un paso y les decía cuáles eran las leyes que lo sostenían. Hacía el siguiente paso y hacía las leyes que lo sostenían. Y más adelante vamos a ver que hay una ley donde dice que si X tiende a A y A es parte del dominio de la función, el límite cuando X tiende a A es f de A, que es exactamente lo que usted está diciendo. ¿Por qué yo puedo sustituir por 5 y obtener ese valor que obtuvimos? Porque 5 pertenece al dominio de esta función. Pero yo puedo tener expresiones como una, si me da tiempo en varios minutos, donde no puedo sustituir. Pero es excelente. Si usted sustituye ese valor y no hay ningún error aritmético en lo que yo he hecho, la respuesta debe darle 39. No le va a dar siempre el mismo valor. Si, por ejemplo, el valor al cual tiende la función, el valor al cual tiende la variable, es un valor prohibido en el dominio. Entonces ahí no vale la pena sustituir, no se puede sustituir. ¿Ok? Bien, así que este es de los ejercicios que vamos a hacer justificando todos los pasos. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Muy buena aportación del compañero. ¿Ok? En el primer paso aplicamos la ley de que el límite de una suma es igual a la suma de los límites, el límite de una recta es la recta de los límites. En este segundo paso, ¿qué ley aplicamos? Que el límite de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por el límite, a la constante multiplicada por el límite. En este paso, ¿qué aprendimos? ¿Qué aplicamos? Que el límite de una expresión con exponente es igual a determinar primero el límite y luego buscar el exponente. Lo demás no hicimos cambios. ¿Qué hicimos aquí? Sustituir. Bien. Vamos a hacer el próximo. Negativo 2 pertenece al dominio de esta función. Si ustedes ven, ¿qué valor está prohibido en el dominio de esta función? ¿Qué valor está prohibido? Aquel valor que me haga que 5 menos 3x dé 0. Esto da, x no puede ser 5 tercios. Excepto 5 tercios, todos los demás valores. Excepto 5 tercios, todos los demás valores que usted le ponga a la x están permitidos. Quiere decir que usted puede sustituir un menos 2. Y como bien dijo usted, si yo sustituyo menos 2, obtengo el resultado que obtendría determinando el límite. Pero aquí lo que me están pidiendo es que encuentre el límite, pero justificando cada paso. ¿Bien?
Más adelante veremos que cuando buscamos el límite de una función, cuando x tiende a A y ese valor en A pertenece al dominio, equivale a buscar f de A, que es lo que usted me dijo. ¿Okay? Así que, ¿qué tal si hacemos el ejercicio B, pero utilizando las leyes? Así que vamos directamente. Estamos ante el límite de una división. Eso es igual a la división de los límites. Eso es igual al límite de la expresión de arriba. Tengo que dejar un espacio para escribir cuando x tiende a menos 2. Este es el límite cuando x tiende a menos 2 de la expresión x a la 3 más 2x a la 2 menos 1 entre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3x. Y le tengo que poner paréntesis para saber que le estoy buscando el límite a toda la expresión, no solamente a 1, sino a toda la expresión. ¿Okay? Vean aquí, este es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3, puedo utilizar diferente. Así que puedo decir dx, para ahorrar paso, elevado a la 3, más 2 veces el límite cuando x tiende a menos 2 de x, y lo elevo al cuadrado, menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. Todo eso dividido entre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3 veces el límite cuando x tiende a menos 2 de x. ¿Ok? Y ahí apliqué todas las reglas que tenía que aplicar, pero en un solo paso. Vamos a hacer un poquito de espacio para que se vea el paréntesis. ¿Ok? Me voy a disculpar aquí. Así que decimos 2 veces el límite de esta función al cuadrado. Bien, próximo paso. El límite cuando x tiende a menos 2, el límite de x es negativo 2. Así que tengo un negativo 2 elevado a la 3. Más 2 veces el límite de x cuando x tiende a menos 2 es menos 2. Lo voy a elevar al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Más, aquí va un menos, me van a disculpar. Menos el límite de 1 cuando x tiende a menos 2 es 1. Porque la x, no importa a quién tienda, a quién se acerque, no afecta a una constante. Esa constante que vemos aquí no se afecta con el valor de x. El límite de una constante es la constante. Dividido entre otro límite de una constante. El límite de una constante cuando x tiende a menos 2 es la constante 5. Menos 3 veces el límite de x cuando x tiende a menos 2 es negativo 2. Bien. Sí, estoy correcto. Estoy mirando el ejercicio correcto. Ok. Así que tenemos negativo 2 a la 3 pasa a ser un negativo 8. Más 2 veces menos 2 al cuadrado pasa a ser un 4 más 2 veces 4. Menos 1 dividido entre 5 menos negativo 6, entre 5 más 6. Esto es igual a, nota esto, este es un negativo 8, este es un positivo 8, se suman y se cancelan, de manera que solamente me queda arriba un negativo 1 y abajo me queda un 11. El resultado es negativo 1 sobre 11. ¿Ok? Viéndolo de forma parcial, ¿qué hicimos en el primer paso? Decir que el límite de una división es igual a la división de cada límite por separado. Luego veo que este límite
es de una suma y también involucra límite de una resta. Así que tengo que tener en cuenta la suma de los límites y la resta de los límites. Pero en adición a eso tengo exponentes. Por lo tanto, esto equivale a decir el límite de x cuando x tiende a menos 2, pero elevado a la 3. Más 2 veces, porque este es un constante, más 2 veces el límite de x cuando x tiende a menos 2, el resultado del cuadrado. Menos el límite de 1 cuando x tiende a menos 2, porque no hay una x, es el límite de una constante. Dividido entre, teníamos el límite de una recta, pasa a ser la recta de los límites por separado. El límite de 5 cuando x tiende a menos 2, menos 3x, 3 veces el límite de x cuando x tiende a menos 2. Aquí aplicamos la regla del límite de una constante multiplicada por una función. Eventualmente hacemos la sustitución y obtenemos el resultado. ¿Alguna duda aquí? Ok, continuamos. Le puedo proveer, pues, por ejemplo, cuando hacemos el A, establecen que el límite de una suma es la suma de los límites por separado, porque aplicamos las reglas 1 y 2 que involucran el límite de una suma y el límite de una resta. Luego aplicamos el quitar la constante y multiplicarla por el límite, quitar la constante y multiplicarla por el límite. Bien, aquí utilizan las reglas 9, 8 y 7, donde entre ellas está la sustitución, el colocarle el exponente al límite, así que abreviaron suficiente y obtuvieron un 39. Tengo entendido que eso fue lo que obtuvimos nosotros. Y en el caso del ejercicio segundo, dividen el límite de una división como la división de cada límite por separado. Utilizan la ley 5, que es la ley del cociente. Luego separan cada expresión diciendo que el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una recta es la recta de los límites, el límite de una recta es la recta de los límites. Aplican principios iguales como el 9, el 8 y el 7, donde involucran los exponentes, la sustitución, y obtiene negativo 1 sobre 11. Ese sí me acuerdo que ese fue el que nos dio porque fue más reciente. ¿Ok? Así que esto yo se los voy a proveer para que vean. Así que, ¿qué podemos hacer? Yo les puedo dar un ejercicio contestado y ustedes me dicen cuáles son las reglas que se aplicaron. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene que ser capaz de decirme qué leyes justifican los pasos que se presentan. ¿Estamos? Ok. Y aquí va la respuesta al comentario que hizo el compañero. La propiedad de la sustitución directa, ¿ok? La propiedad de la sustitución directa. ¿Qué dice? Si f es un polinomio o una función racional. ¿Qué es un polinomio? Mira, vamos a ver un polinomio aquí. Esta expresión que estamos viendo aquí es un polinomio. ¿Qué tiene que tener una expresión para que haya un polinomio? Tiene que ser una expresión libre de fracciones. Las x que estén presentes no pueden tener exponentes negativos. Usted va a ver que aquí este exponente es 2, este exponente es 1. Los exponentes de la variable no pueden ser negativos. Los exponentes de la variable tampoco pueden ser fracciones. No pueden ser x a la 1/3, x a la 1/2, x a la 2/5. Tienen que ser números naturales, es decir, enteros positivos. Si usted tiene una expresión escrita de forma lineal, cuyas variables tienen como exponentes números naturales, usted está ante un polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Si esta x tiene un exponente negativo o tiene un exponente fracción como 2/3, 2/5, 3/4, ya no es un polinomio.
Esto que está aquí no es un polinomio. Tenemos arriba un polinomio y abajo un polinomio, pero el entero no es un polinomio, él es una expresión racional, porque es una fracción. ¿Ok? La diferencia, el dominio de un polinomio son todos los números reales. Así que sería sencillo. Si usted regresara a un curso de precálculo y le dan un polinomio o una serie de polinomios y le preguntan el dominio, usted sin saber el polinomio sabe que la respuesta es todos los números reales. Aquí no son todos los números reales, aquí es una expresión racional donde los exponentes sí son números naturales, pero ya no es en forma lineal, es una fracción. Así que el dominio son todos los números, excepto los que me hacen cero el denominador. Ya dijimos que era 5 tercios. ¿Ok? 5 tercios es el número prohibido. 5 tercios no pertenece al dominio de la función. Entonces, si f es un polinomio, como el primer caso, o una expresión racional, como fue el segundo caso, y a está en el dominio de f, ¿quién es a? El valor al cual se acerca la función. Ya dijimos, por ejemplo, en estos dos ejercicios, cuando decimos que x se acerca a 5, estamos diciendo que 5 es a. A es el valor al cual se acerca la variable. 5 en este caso, negativo 2 en este. A, aquí en este ejercicio, A es igual a 5. Aquí en este ejercicio, A es igual a menos 2. Si A igual a 5 pertenece al dominio de esta función, lo cual es cierto, y A igual a menos 2 pertenece al dominio de esta función, lo cual es cierto, porque yo dije que menos 2 es parte del dominio, porque el dominio de esta función son todos los números excepto 5 tercios, porque si usted escribe 5 tercios aquí, el 3 del denominador cancela con el numerador, le queda 5 menos 5, 0. O simplemente escribe 5 menos 3x igual a 0 y despeja para la variable. Así que tanto 5 que corresponde a la A pertenece al dominio de su función, como este menos 2 que corresponde a la A pertenece al dominio de esa función. ¿Qué podemos decir entonces? Lo que dijo el compañero, que podemos hacer una sustitución directa para encontrar el límite. Y eso se llama propiedad de la sustitución directa. Si f es un polinomio, cuyo dominio son todos los números reales, o una función racional, como la fracción, donde el denominador no puede ser 0, y a está en el dominio de f, a es un valor que usted puede sustituir, la función está definida para ese valor al cual x se acerca, entonces el límite de la función, cuando x tiende a A, es igual a f de a. El límite de la función cuando x tiende a A es igual a f de a. Les pregunto, ¿límite de la función cuando x tiende a A es igual a f de a siempre? ¿Sí o no? ¿El límite de una función cuando x tiende a A es igual a f de a siempre? ¿Sí o no? No, solamente bajo estas condiciones, que A pertenezca al dominio de la función. ¿Estamos? Mira este ejercicio. ¿Quién es A en este ejercicio? ¿Quién es A en este ejercicio? 1. 1. Y el ejercicio dice el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 en el numerador entre x menos 1. Esa A que nuestro ejercicio es 1, ¿pertenece al dominio de la función? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el número prohibido en esta función? El que me hace 0 el denominador. ¿Qué valor me hace 0 este denominador? Vamos a ver. Yo sé que x menos 1 no puede ser 0, ¿verdad? Un denominador no puede ser 0. Sumo 1 a ambos lados, sumo 1 a ambos lados, ¿y qué obtengo? Que x no puede ser igual a 1. Pero ¿qué pasa? Que x se acerca a 1 y x no puede ser 1. 1 no pertenece al dominio de esa función. Así que decimos aquí, por ejemplo, que el dominio de esta función, si le quisiéramos llamar f, son todas las x que pertenecen a los números reales con la condición de que x sea diferente a 1. ¿Ok? Esa es la forma clásica de expresar un dominio.
Esa es la forma clásica de expresar un dominio. Y obviamente cuando hablo de dominio, todos tienen que tener claro qué es el dominio. Lo voy a preguntar una vez más. ¿Qué es el dominio de una función? ¿Alguien que me conteste? Sí, porque si yo digo que puedo hacer una sustitución directa, siempre y cuando A pertenezca al dominio, pero yo no sé qué es el dominio, el teorema no me sirve de nada, ¿cierto? La ley o el postulado no me sirve de nada. ¿Qué es el dominio de una función? En sus propias palabras. El dominio de una función es el conjunto de todas las x para los cuales la función está definida. El conjunto de todas las x para las cuales la función está definida es el dominio. Esta función no está definida para el 1, pero para todos los demás números que usted quiera colocar, sí está permitida, sí está definida. Cualquier otro valor que no sea 1 está permitido. ¿Puedo aplicar aquí la propiedad de sustitución? No. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vean esto. ¿Verdad que x cuadrado menos 1? ¿Qué parece eso? ¿Qué parece x cuadrado menos 1? ¿Qué es eso? ¿Es una diferencia de cuadrados? ¿X cuadrado menos 1 es una diferencia de dos cuadrados? Sí. X cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto factoriza como x más 1 por x menos 1. Y divido entre x menos 1. Pregunta. ¿Qué notan aquí? ¿Qué pasó con esa factorización? ¿Alguien? ¿Qué observan en la función ahora? ¿Me pueden decir algo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, les voy a decir qué ocurre. X menos 1 y x menos 1 son la misma expresión. El que sea la misma expresión me permite cancelarlo. Yo puedo cancelar x menos 1 entre x menos 1. ¿Sí o no? O bajo ciertas condiciones. La respuesta es bajo ciertas condiciones. Siempre y cuando x menos 1 no sea 0, siempre y cuando x menos 1 no sea 0, yo las puedo cancelar. Yo puedo cancelar si x menos 1 es igual a cualquier número que no sea 0. Pero para que x menos 1 fuera 0, x tendría que haber sido igual a 1. Pero ¿qué ocurre? Que yo estoy buscando el límite cuando x tiende a 1. Si x tiende a 1, no es igual a 1. Se acerca. Así que como me estoy acercando a 1, no soy igual a 1. Por lo tanto, x menos 1 no es igual a 0. Se acerca. Claro que sí, se acerca, pero no es igual a 0. Así que por esa razón, yo puedo cancelar el x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador y obtengo que el límite, cuando x tiende a 1, de esta expresión es igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y esta expresión ahora sí se le puede aplicar la propiedad de la sustitución. Y si x tiende a 1, ¿a qué tiende x más 1? A 1 más 1 tiende a 2. ¿Están de acuerdo? ¿Puede explicar de nuevo? Sí, ¿desde dónde? ¿Desde el comienzo? No, de por qué se pudo cancelar. ¿Por qué se pudo cancelar? Bien, voy a borrar si me permiten. Miren.
Primero tengo que reconocer que esto es una diferencia de cuadrados y la diferencia de cuadrados factoriza como x más 1, esta en particular, x más 1 por x menos 1. Si es otra diferencia de cuadrados, pues la combinación necesaria. Y el denominador está en su forma más simple. Si en matemática si en precálculo, en cualquier matemática de precálculo en adelante, yo voy a cancelar una expresión algebraica, un factor, yo tengo que decir, yo puedo cancelar el x menos 1 con el x menos 1, pero tengo que escribir para toda x diferente de 1, porque x menos 1 no puede ser 0 para yo cancelarlo, ¿ok? No puede ser 0. Porque entonces yo estaría diciendo, si esto fuera 0, yo estaría diciendo 0 dividido entre 0, y estaría diciendo que 0 entre 0 es 1. Y eso es un error. Si usted escribe en su calculadora 0 entre 0, va a salir error. No puede dividir entre 0 ningún valor, ni siquiera el propio 0. Así que mi pregunta es, ¿puedo cancelar el x menos 1 con el de abajo o no? O lo cancelo diciendo no, pero lo puedo cancelar siempre y cuando le escriba al evaluador que x debe ser diferente de 1. Ni siquiera tienes que darme esa explicación porque aquí estamos ante un ejercicio de límite. ¿Qué quiere decir que el límite se acerca a 1? Que el límite de cuando x se acerca a 1. ¿Qué quiere decir que x se acerca a 1? ¿Que lo está tocando o que se está acercando pero no lo toca? Que no es 1. Que no es 1. Y como x no es 1, esto no va a ser nunca 0. Esto no va a ser nunca 0. Usted lo puede cancelar, ¿ok? ¿Ok? Y esto ahora va a ser igual. Este límite ahora va a ser igual a este otro límite. Al límite, cuando x tiende a 1, de x más 1. Y ya de esta forma, usted puede sustituirlo y decir, cuando me acerco a 1, x más 1 se acerca a 2. X más 1 se acerca a 2. A 1 más 1, que es igual a 2. Bien. Ojo, yo sustituí aquí, pero yo no pude haber sustituido acá. Bien, esto fue una ayuda para yo poder llegar y tener una idea, ¿verdad? 1 no pertenece al dominio, pero el límite de esta expresión es igual al límite de esta, porque yo estoy cancelando un valor, dado que sé que no puede ser 1. Yo no puedo sustituir un 1. Lo sustituyo aquí al final porque quiero saber el límite. Ahora, yo no estoy diciendo que por yo sustituir un 1 obtengo un 2 y que el punto 1, 2 pertenece a la función. De hecho, lo que voy a tener aquí es un agujero o una asíntota. Miren bien este ejercicio, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Vean este ejercicio bien y vean que el límite me dio 2. Vamos a ver brevemente, voy a borrar este ejercicio y voy a mostrarles un ejercicio, no sé si es o muy parecido que hicimos en la primera clase. Así que vean que el límite nos dio 2. Si por un momento regresamos a uno de los primeros ejercicios que realizamos, no sé si recuerdan, parecido a este ejercicio, vamos a ver si tenemos alguno. Este ejercicio que nosotros hicimos al comienzo, donde la gráfica me decía que el límite era un medio, nosotros lo podemos contestar de esta forma. Bien, por ejemplo, ¿qué tal si yo les pregunto para este ejercicio que dice y es igual a x menos 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿ok? Entonces, si yo estoy buscando el límite cuando x tiende a 1, de esa expresión es igual al límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x más 1 por x menos 1 porque tengo una diferencia de cuadrados. Y dado que me acerco a 1, pero no lo estoy tocando, puedo cancelar estos términos. ¿Y qué me queda? Que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de, al cancelar quedó un 1 en el numerador y un x más 1 en el denominador. ¿Y a qué se acerca esto? Cuando x se acerca a 1, esto se acerca a 1 sobre 1 más 1. Esto se acerca a un medio. Y nota que en el primer ejercicio que nosotros hicimos,
habíamos establecido, dado a la gráfica, que el límite era un medio, 0.5. Pero nosotros lo hicimos en aquel momento, que fue nuestra primera clase, viendo la gráfica. Pero con lo que aprendimos ahora, podemos dilucidarlo, aún sin saber la gráfica, sabemos que el límite es un medio. ¿Estamos de acuerdo? Así que volviendo acá, donde haya un poquito más de espacio. Bien. El ejercicio original de uno de los primeros que hicimos, pero lo contestamos con gráficas. ¿Cuál es el límite de esta función? Pues mira, como acabamos de hacer ya sin ningún obstáculo, este es el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 entre la factorización x más 1 por x menos 1. Todos tienen que saber que x cuadrado menos 1 es una diferencia de dos cuadrados. Esto es x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y la razón por la que yo hago esto es porque estoy utilizando un principio que dice que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. ¿Ok? Esto es una forma de factorizar que se enseña en precálculo. Diferencia de cuadrado. Porque yo no puedo cancelar términos. Yo no puedo cancelar x con x cuadrado y 1 con 1. Tengo que cancelar factores. Este factor con el de abajo correspondiente. De esa manera, cancelo y ¿qué obtengo? Que este es el límite cuando x tiende a 1 de 1, porque al cancelar no me queda 0, me queda este entre este me da 1, entre x más 1. Y ya está listo para una sustitución. Esto es igual a 1 entre 1 más 1. Esto es igual a un medio. Sin yo haber visto la gráfica, yo sé que el límite de esta función, cuando x tiende a 1, es un medio. Bien, pero más adelante, usted lo ve. Borramos para que pueda ver cómo era la diapositiva originalmente. Cuando usted ve la diapositiva originalmente, habíamos visto esta tabla al comienzo, donde hacia la izquierda se acercaba a 0.5, donde por la derecha se acercaba a 0.5, es decir, un medio. Veíamos esta conclusión, que 0.5 es un medio, y habíamos visto parte de su gráfica, donde en el 1 había un agujero, y a esa altura un medio. Esto mismo lo podemos hacer con la función que acabamos de hacer ahora, ¿bien? Así que lo dejamos por el momento por ahí. ¿Alguna pregunta o duda? Bien, pues nos vemos en la próxima clase. Gracias por su participación y pendientes al video para que puedan repasar estos conceptos. Que pasen buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes.